para medir temblores. Así fue como me involucré en temas de protección civil. Mi tesis profesional fue un acelerógrafo digital hace 30 y tantos años. Y me empecé a involucrar. Entonces la tecnología siempre debe de utilizarse al servicio de las personas. Y ahorita, mientras estábamos aquí en la ceremonia del Presidium y hablando de tecnología, entré a ChatGPT y le dije: hazme un poema de la belleza de Colima y de sus riesgos, y se los voy a leer, son 2 párrafos. En Colima la belleza se alza imponente, sus montañas y playas un regalo latente, mas sus riesgos de desastre no podemos olvidar, terremotos y volcanes nos hacen reflexionar. La tierra cobra vida con su verde esplendor, pero el fuego del volcán nos habla con fervor. La belleza y el peligro en eterna danza van, Colima, tierra hermosa, siempre en nuestro plan. Y lo relaciono un poco con la plática que yo les voy a dar, ¿no? Plan, ahorita mencionó aquí plan. Entonces, los programas de protección civil en general tienen que ver justamente con esta conjunción de fenómenos de la naturaleza, pero también con vulnerabilidades. Eso es el riesgo, y tenemos varios instrumentos para conocer el riesgo, o donde se mapean los riesgos, que son los atlas de riesgos. Entonces, pues sobre eso voy a hablar. Este es más o menos el contenido de lo que voy a abordar. Voy a hablar primero de un principio básico de la gestión integral del riesgo de desastres. Y esto es algo bien importante porque es el punto de partida para llevar a cabo cualquier acción o cualquier medida que tenga que ver con prever, reducir y controlar el riesgo de desastre. Debemos de partir de la comprensión del riesgo, y los atlas de riesgo nos permiten justamente el mapear y entender dónde se encuentran estos riesgos y sus características. Entonces es un principio básico, y como vamos a ver, y ustedes seguramente ya lo saben, pero voy a hacer énfasis en esto, si estamos hablando de comprender el riesgo, pues debemos de comprender y de entender cuáles son los elementos que conforman el riesgo. Esto ustedes lo saben, son los peligros, las vulnerabilidades y los sistemas expuestos. Entonces voy a mostrar varios ejemplos, obviamente las definiciones, explicar un poco, y varios ejemplos del Atlas Nacional de Riesgo, del Atlas de Colima, sobre los peligros, las vulnerabilidades y los sistemas expuestos, y cómo a partir de esta información debemos tomar decisiones para llevar a cabo acciones, programas y planes de protección civil y de gestión del riesgo de desastre. Entonces voy a mostrar aquí varios ejemplos, varias aplicaciones, varios mapas, y ver de qué manera nos es útil para ya sea un programa interno de protección civil, para un programa especial de protección civil, para el plan de gestión de riesgos de un estado, de un municipio, etcétera. Vemos aquí una imagen de un sismo, bueno, ya después de un sismo que provocó el colapso de un edificio. Este es del sismo del 2017 en la Ciudad de México. Y vemos aquí una imagen, esta es en Villahermosa, si no me equivoco, cerca de Villahermosa en Tabasco, pero pues puede ser cualquier parte del territorio nacional. Entonces tenemos aquí lo que podríamos llamar dos desastres. Y aquí la pregunta es, y esto es clave, y siempre la hago al iniciar muchas de mis pláticas o de los cursos que doy o de las clases: ¿se pueden prevenir los desastres? Es una pregunta crucial. Los que piensen que sí, tienen razón, y los que piensen que no, también tienen razón. ¿Qué quiero decir con esto? Si creemos que no podemos hacerlo, entonces no lo vamos a hacer. Pero si realmente
creemos que sí se pueden prevenir los desastres, entonces sí podemos hacerlo. No confundir, no podemos evitar que ocurran temblores, no podemos evitar que haya ciclones tropicales, no podemos evitar la dinámica de la naturaleza, pero sí podemos evitar nosotros que cuando ocurra uno de estos fenómenos se transforme en un desastre. ¿Cómo? Yo creo que muchos de ustedes ya saben cómo y ahorita vamos a ir viendo varios ejemplos. Entonces, ¿qué es un desastre? Cuando ocurren daños y pérdidas, cuando se materializa un riesgo. Para ir entendiendo, voy a hablar de la comprensión del riesgo para la toma de decisiones. Entonces hay que ir partiendo, más allá de las definiciones formales que vienen en la ley, entender el concepto. El desastre es cuando se materializa un riesgo. ¿Qué es un riesgo? Los daños y pérdidas probables cuando ocurre un fenómeno y existen condiciones de vulnerabilidad. Eso es el riesgo y eso es el desastre. ¿De qué depende la magnitud de un desastre? Si tomamos como ejemplo estas fotografías, estas imágenes, en el primer caso del lado izquierdo, ¿de qué depende la magnitud del desastre o el número de edificios que se colapsaron? Uno, evidentemente de la magnitud del sismo. Si es un sismo muy fuerte, pues evidentemente las aceleraciones son mayores las fuerzas que se ejercen sobre las construcciones, pero en segundo lugar, y lo más importante y lo que determina la magnitud del desastre, son las condiciones preexistentes de vulnerabilidad. Si sabemos que tiembla, se sabe por el conocimiento científico de los estudios de sismología, de geofísica, de la geología, que una determinada zona puede presentar aceleraciones de determinada intensidad, entonces podemos nosotros diseñar una edificación que soporte esas aceleraciones. Entonces el desastre depende no solo del fenómeno, por eso la culpa no es del fenómeno y por eso insistimos en que los desastres no son naturales, sino de las condiciones preexistentes de fragilidad. Siempre menciono yo también una frase de quien fuera gobernadora en Yucatán hace algunos años, Ivonne Ortega, en unas jornadas de protección civil que se hicieron, platicaba, tenía poco de haber entrado a la gobernatura y le tocó luego el impacto de un huracán. Y comentó, antes de que impactara el huracán, fui a visitar a las comunidades en donde iba a impactar de manera directa. Y mi sorpresa fue que me di cuenta que ya eran damnificados antes de que impactara el huracán. Y justamente esas condiciones preexistentes son las que determinan la magnitud del desastre y ahorita vamos a ir viéndolo con más ejemplos. Y entender cuáles fueron las causas del desastre. Es otro aspecto bien importante. Si no entendemos las causas que generaron los riesgos, no podemos nosotros llevar a cabo las medidas eficaces para su reducción y para prevenir un desastre. Entonces, entendiendo y comprendiendo el riesgo de desastre, sus elementos constitutivos, los peligros, las vulnerabilidades y los sistemas expuestos y las causas de fondo, Naciones Unidas dice factores subyacentes. Si no entendemos eso y si no lo comprendemos, va a ser difícil y cualquier plan y cualquier programa de protección civil o de gestión del riesgo no va a ser tan efectivo si no partimos de este principio básico. Entonces, a manera de resumen y viéndolo aquí para que no se les olvide, yo creo que ya esto todos lo saben, pero bueno, el riesgo de desastre se compone de 3 elementos, así dice la Ley General de Protección Civil: los peligros, la exposición y la vulnerabilidad. Ahorita vamos a ir viendo qué son. Donde están estos 3 elementos es donde se presenta el riesgo. Entonces el riesgo es función del peligro, la vulnerabilidad y la exposición y se está incorporando
a esta concepción la preparación. Esta formulita, si nosotros la entendemos y quienes saben un poco de matemáticas o inclusive así buscando entenderlo, ¿qué es lo que nos dice? En el numerador, es decir, en la parte de arriba están peligros, vulnerabilidades y exposición, quiere decir que son directamente proporcionales al riesgo. ¿Esto qué significa? Si aumenta el peligro, va a aumentar el riesgo. Si aumenta la vulnerabilidad, va a aumentar el riesgo. Y si aumenta la exposición, también va a aumentar el riesgo. Y en la medida en que nosotros estemos mejor preparados, una sociedad, un inmueble, una dependencia, una universidad, esté mejor preparada, conozca sus riesgos, va a disminuir la probabilidad de daños y pérdidas. Entonces, entendiendo esta formulita, nosotros podemos, a partir de aquí, conceptualmente, ver qué es lo que debemos hacer para reducir riesgos y prevenir los desastres. En fenómenos naturales no podemos intervenir sobre el peligro, sobre las probabilidades de que ocurra un sismo, sobre las probabilidades de que ocurra un ciclón tropical, sobre eso no podemos intervenir. Fenómenos antrópicos sí. ¿Podemos intervenir sobre las vulnerabilidades? Sí. Ahorita vamos a ver más a detalle qué son las vulnerabilidades. ¿Podemos nosotros intervenir en la exposición? Sí. ¿Podemos nosotros intervenir en la preparación? Sí. Entonces, esta formulita conceptual, así la queremos ver de manera conceptual, nos dice cuál es la receta para reducir riesgos. En fenómenos antrópicos, químico-tecnológicos, sanitarios, ahí sí podemos nosotros intervenir en reducir el peligro. Definitivamente nosotros podemos intervenir en reducir las vulnerabilidades de todo tipo. ¿Podemos reducir la exposición? Sí. Vamos a ver, es un poco más difícil, un poco más complicado. Y aquí, por ejemplo, voy a hablar también mañana sobre sistemas de alerta temprana. Justamente los sistemas de alerta temprana nos permiten protegernos y no estar expuestos ante esa probabilidad de daños y pérdidas. Y también nosotros podemos prepararnos. Rápidamente, sin entrar en conceptos muy teóricos, pongo aquí una comparación de la definición de lo que es protección civil, de la ley del 2000, que fue la primera ley que se publicó después de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, y la Ley General de Protección Civil del 2012, que es la ley vigente. Hace algunos años, y creo que en muchos lados todavía es esta visión que está generalizada, Protección Civil se ocupa de la prevención, el auxilio y la recuperación, el antes, durante y después de un desastre. Ustedes ven ahí que el objeto de estudio se centra en el desastre. Si lo comparamos con la definición de la Ley General de Protección Civil vigente, es mucho más larga, medio compleja, pero bueno, de entrada dice que es una acción solidaria y participativa. Eso es importante entender que es participativa porque todos deben de participar. No es exclusivo de las áreas de protección civil y ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. En consideración de los riesgos, el objeto de estudio es el riesgo, lo que les decía, el principio básico de la gestión del riesgo es la comprensión del riesgo. Y luego dice que la protección civil debe de privilegiar la gestión integral del riesgo de desastre. Es una nueva visión y la gestión integral del riesgo de desastre es algo que le toca a todos los sectores, todos los sectores de gobierno, sociedad, academia, organizaciones civiles, todo, ¿no? Y también ahí dentro de la gestión del riesgo está la protección civil. Entonces esto apréndanselo. El riesgo debe de ser el objeto de estudio y punto de partida, no el desastre. Y para eso son los atlas de riesgo que hace una integración de todos los riesgos. Entonces, la gestión del riesgo, ¿qué es? De manera muy sencilla, si vemos a la definición de la ley, son como 5 párrafos muy largos, pero aquí resumido, la gestión del riesgo es prever, reducir y controlar
el riesgo de desastre. Ahorita vamos a ir viendo más detalles. ¿Para qué? Para lograr un territorio seguro, sostenible y resiliente. Y lo vemos aquí en esta pintura de Wiltshire Shawkes, que ilustra un territorio donde no se gestiona el riesgo y el mismo territorio en donde sí se gestiona el riesgo. Y entonces esta nos ilustra muy bien que es un tema en el cual deben de participar todas las áreas, desde la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial, desde la forma en cómo vamos nosotros ocupando el territorio. Entonces, ahí pongo pues, varios logotipos de varias dependencias, áreas que deben de participar: medio ambiente, agricultura, salud, vivienda, educación, turismo, transporte, agua, saneamiento, comunicaciones, energía, todos. Y todos formamos parte de lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil. Puntos de partida importantes. Los desastres son un problema social, ya he estado hablando de ello. Los desastres son el resultado de decisiones y acciones equivocadas de personas a diferentes niveles. Los desastres no son naturales y los desastres son fundamentalmente un problema del desarrollo. Voy a ir mencionando por ahí a Otis, que creo que ahorita es un buen ejemplo, y va a haber hoy en la tarde un debate, entonces ahí voy a explayarme más y los demás participantes. Pero justamente es un ejemplo que el desastre de Otis no inició al momento de que el huracán se presentó. Inició hace más de 50 años, en donde hubo una mala planeación del desarrollo, donde hubo condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación, de falta de preparación, que eso creó las condiciones que cuando viene un fenómeno muy intenso, huracán categoría 5 con una evolución en 6 horas de tormenta tropical, en 12 horas de tormenta tropical a categoría 5, se conjugó el fenómeno con condiciones preexistentes de vulnerabilidad. Y algo bien importante, si conocemos los riesgos, entonces tenemos la obligación de gestionarlos. Los riesgos que no gestionemos son los desastres anunciados. O sea, no hay que esperarse a que se materialice el riesgo en desastre. Podemos y debemos intervenir antes. ¿Cuesta dinero? ¿Cuesta mucho trabajo? Sí. ¿Mucha coordinación? Sí, pero sí se puede. Aquí algunos ejemplos rápidos. La pregunta es, ¿ustedes creen que se pudo haber evitado que se inundara este inmueble y que entrara agua en él? Sí. A lo mejor no es sencillo, a lo mejor nos cuesta mucho dinero, a lo mejor requiere convencer a las autoridades, requiere convencer a quienes dan el dinero para invertir, pero eso hubiera salvado 11 vidas que se murieron en estas imágenes. A lo mejor identifican dónde es. Este es cerca de un cerro, cerca en los linderos de Ciudad de México y el Estado de México. Llovió mucho, hubo un sismo previamente y todas las rocas y partes del cerro se vinieron abajo y sepultaron varias casas. Aquí donde estuvo el error. No pudimos evitar que lloviera, no pudimos evitar el sismo que detonó estos materiales caídos. ¿Dónde está el error? ¿En dónde estaban construidas esas casas? No, justamente al pie de una ladera inestable, donde a simple vista es evidente que se pueden venir abajo esas rocas. Ahora, no siempre es fácil, ¿no? Si no tienes tú los recursos adecuados para poder construir formalmente y construirte una mansión, pues buscas dónde asentarte. Entonces también tiene que ver con situaciones de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad económica. Y todos aquellos programas, como se están llevando a cabo en la presente administración, de apoyos a la gente más vulnerable, también contribuye a reducir riesgos.
Otro ejemplo también, si no se tiene un reglamento de construcción, si no se consideran vientos a los que puede estar expuesto una determinada ciudad, una determinada comunidad, pues va a suceder lo que pasó aquí y pues Otis es un buen ejemplo. Entonces aquí las definiciones formales, no me voy a entretener, si quieren, ya la presentación yo la dejo, se puede repartir para que ustedes la tengan, no hay ningún problema. Entonces el riesgo son los daños y pérdidas probables y ahí están los 3 elementos y sus definiciones. Lo único que voy a mencionar es que hay, para la vulnerabilidad, hay factores físicos, sociales, económicos, culturales, que debemos de entender que esos son los factores causales. Y ahorita los vamos a ver con unas imágenes. ¿Reconocen este lugar donde es? Entonces tenemos ahí un fenómeno natural, que es el volcán, que de hecho la dinámica de la naturaleza, los volcanes son parte de la dinámica propia de la vida y es lo que sustenta la vida en el planeta. No sé si sabían, si hay alguien aquí de áreas de las ciencias de la Tierra, geólogos, se sabe que los volcanes contribuyeron desde hace millones de años a conformar la atmósfera tal y como existe actualmente y eso facilita la vida en este planeta. Cerca de los volcanes que hay agua, suelos fértiles. Entonces los volcanes son generadores de vida y debemos de conocerlos y adaptarnos al entorno y saber en qué momento ese fenómeno natural se puede traducir en una amenaza. Entonces el fenómeno natural, ahí está, cuando entra en actividad puede representar una amenaza y si evaluamos las probabilidades de que ocurra una explosión, entonces estamos hablando ya del peligro. Y ya son aspectos más técnicos, pero bueno, se los menciono. El sistema expuesto pues son las ciudades, las comunidades, el medio ambiente, los cultivos. Y la vulnerabilidad pues son las condiciones preexistentes que tienen. Ahí están todos los fenómenos perturbadores, son 6 los que maneja la ley: los hidrometeorológicos, geológicos, químico-tecnológicos, sanitarios, organizativos y astronómicos. Cuando evaluamos las probabilidades de que ocurran esos fenómenos, entonces es lo que llamamos peligro. Y hablando de vulnerabilidad, creo que aquí está ilustra, más que leer la definición, vamos a verlo aquí. Vean las 2 fotografías de arriba. Si ocurre un sismo, ¿cuál tiene más probabilidades de caerse? La del lado izquierdo. No tiene elementos estructurales, la del lado derecho sí tiene elementos estructurales. Entonces la casa de la izquierda es más vulnerable, es mayor su vulnerabilidad ante sismos, comparado con la casa de la derecha. Entonces, si nosotros reducimos vulnerabilidad física, estamos reduciendo la probabilidad de cuando ocurra un temblor, se caiga. O la institución en donde nosotros laboramos, o la dependencia, o el establecimiento mercantil para el cual desarrollamos nosotros programas de protección civil, o a nivel estatal, municipal, el programa especial. Y en la casa de abajo, es importante aquí ver ante qué fenómeno. Veamos las 2 casas del abajo. ¿Cuál es más vulnerable a inundaciones? La de la izquierda. La de la derecha está diseñada, está sobreelevado y la hace menos vulnerable ante inundaciones. Pero ¿cuál es más vulnerable a un incendio? Pues la de la izquierda, no, por el tipo de material. Y es menos vulnerable a un incendio la del lado derecho. ¿No? Entonces es importante cuando hablamos de vulnerabilidad decir ante qué fenómeno, porque se puede ser vulnerable a un fenómeno, pero puede no serlo a otro fenómeno. Si hablamos de vulnerabilidad económica, creo que esto ilustra muy bien. Quien tiene posibilidades y los recursos económicos de construir formalmente, pues se va a construir una casa como esta Casa Blanca que está ahí del lado izquierdo. A diferencia de una persona
que no tiene los recursos económicos ni las posibilidades de contratar a un ingeniero que le diseñe planos y pues va a construir con lo que tiene o con lo que puede. Entonces, por ejemplo, de aquí se van viendo ciertas acciones que se pueden llevar a cabo en el gobierno, a lo mejor a través de las áreas de desarrollo social, el reforzar las viviendas vulnerables ante sismo o ante el fenómeno que ocurra en esa zona. Vulnerabilidad social, pues también tiene la forma en cómo percibimos el riesgo, la forma en cómo entendemos el riesgo, nuestra actitud ante los riesgos, nuestra educación. Hay muchas formas también de vulnerabilidad social que hacen más susceptible o menos susceptible a sufrir daños, y vulnerabilidad ambiental. Estas son las 4 características que dice la ley, pero hay muchos tipos de vulnerabilidades. Hay vulnerabilidad institucional, por ejemplo. La corrupción definitivamente genera riesgos y provoca muertes. Hay alrededor, Gustavo Wilches-Schaux, por ejemplo, habla de 11 tipos de vulnerabilidades y todas ellas les llama vulnerabilidad global. Entonces hay que ir entendiendo esos factores causales y a partir de ello tomar decisiones para riesgos bajos, qué debo hacer para riesgos intermedios o riesgos altos. Me voy a ir un poco rápido para llegar a estos mapas. Este es un caso hipotético aquí para la ciudad de Colima. Es un mapa de las aceleraciones, es decir, qué tan intenso sería el movimiento del terreno en caso de que se presentara un sismo muy grande que afectara la ciudad de Colima. Es caso hipotético, reitero, para fines ilustrativos. ¿Tiene señalador? Sí. Entonces, las zonas rojas es donde se podrían presentar las mayores aceleraciones. Y así, de manera muy sencilla, yo les preguntaría, ¿dónde preferirían vivir ustedes? ¿En la zona que está en rojo o en la zona que está en azul? En azul es donde no serían tan grandes las aceleraciones. Pues evidentemente en el azul. ¿Ustedes creen que este mapa es de utilidad para la planeación del desarrollo de un municipio, de una ciudad? Sí. ¿Lo han utilizado para el crecimiento de las ciudades, para los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, de ordenamiento ecológico? No. Entonces, ¿creen que es importante tener un mapa de peligros como este para todos los fenómenos que pueden ocurrir en una ciudad, en una comunidad? Sí. Entonces aquí ya estamos viendo la importancia de tener un atlas de riesgos que incluya peligros, vulnerabilidades y exposición. Entonces este es un mapa de peligros, no es de riesgo. ¿Por qué es de peligro? Porque únicamente está el fenómeno. Para que sea un mapa de riesgo tengo que incorporar yo la exposición y la vulnerabilidad. Y en la siguiente figura lo que se hizo es colocar viviendas de adobe dentro de la ciudad y calcular cuál era su vulnerabilidad. Y esto hay que hacerlo para construcciones de mampostería, para todo tipo de construcciones de concreto y poder identificar. Entonces, ¿ustedes creen que esto es de utilidad para planear una respuesta a una emergencia por sismo? Pues sí, porque nos va a decir, no sé si alcanzan a ver, hay aquí ciertas áreas o superficies que están en rojo. Entonces, esa es el área donde hay mayores probabilidades de que haya daños en viviendas de adobe. Pero antes de prepararnos para responder, ¿no sería de utilidad para un programa de reducción de vulnerabilidad de vivienda popular tener este mapa? Sí. Ahorita vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Entonces, con estos ejemplos lo que yo quiero es mostrarles, y yo espero que concluyan,
si es importante o no tener un atlas de riesgo y cuál sería su utilidad. Esto me lo voy a saltar, esto también, este también. Bueno, pongo aquí las etapas de la gestión del riesgo, porque para cada una de estas etapas de la gestión del riesgo, un mapa de peligros o de riesgo nos es de utilidad, que es la primera etapa, la identificación de riesgos. Luego viene la previsión. ¿Qué es previsión? Tomar conciencia. Luego viene la prevención. Prevención es evitar que se materialice ese riesgo. La mitigación, si se materializa, que el impacto sea menor, es reducir el impacto. Preparación es estar listos para responder. Auxilio ya es cuando ocurre, responder de una manera efectiva. Recuperación es este proceso inmediato de rehabilitación, y luego viene la reconstrucción, donde hay que hacer mejor las cosas para quedar en mejores condiciones. Entonces quiero que cuando veamos los siguientes mapas, ustedes vean que esos mapas nos van a ser de utilidad para toda la gestión del riesgo. Aquí pongo estos mapas, por ejemplo, es un análisis ya de riesgo. De inundación, esto es en la península de Yucatán, en Quintana Roo, donde está mapeado aquí las áreas inundables y cuál sería su tirante, pero también se hace una evaluación de la vulnerabilidad de las construcciones, y este es el porcentaje de daño que habría. Entonces, para el caso de inundación, estas serían las zonas en donde habría mayores pérdidas y las áreas verdes donde habría menores pérdidas. Y aquí está también mapeado el peligro. Entonces, esto permite, inclusive para fines de aseguramiento, también es de utilidad, y de hecho las aseguradoras utilizan estos tipos de mapas para definir las primas. Si no está definido un mapa como estos, y yo quiero asegurar mi casa, pero no hay un mapa, entonces la aseguradora lo que va a hacer es cobrarme más por la prima si no existe un mapa. Entonces, vean cómo es de utilidad para todos los elementos. ¿Cómo están en Colima? Este es del Atlas Nacional de Riesgo. En Colima tienen 8 atlas municipales de riesgo. ¿Quién de aquí los ha consultado? Pues muy poquitas personas, ¿no? Ahí están disponibles. Entonces, lo importante, ya vimos que es importante tener un atlas de riesgo. Y ahora lo importante es que se tienen. Pues más importante será que se utilicen. Para saber, yo les voy a dejar una tarea, ya sea que entren al Atlas Nacional, al estatal o al municipal, ubiquen su casa, ubiquen su lugar donde laboran o donde estudian y conozcan los riesgos a los que están expuestos. Hay 2 municipios que no tienen atlas, pero Senapred hizo un esfuerzo para que todos los municipios del país tengan información básica de peligros y de riesgos. Entonces, aquí agarré el de Cuauhtémoc, que no tiene atlas de riesgos, y hay sí un extracto, por ejemplo, pensando en que Colima es un lugar que existe el riesgo sísmico. Entonces, por ejemplo, aquí de las 8,486 viviendas que se encuentran en Cuauhtémoc, hay 105 viviendas que su vulnerabilidad es muy alta. Entonces, esta información yo creo que les es de utilidad para el presidente municipal, para los regidores, para las áreas de desarrollo, de obras, inclusive saber cuáles son esas viviendas. Hay que hacer el levantamiento de las viviendas y empezar a tomar acciones. Entonces, a partir de esta información se pueden ir diseñando programas especiales de protección civil, como lo establece la ley. Esto es del Atlas Nacional de Riesgo. Ahí seleccioné el municipio de Tecomán. Y nos arroja, bueno, aquí sobre esta aplicación dentro del Atlas Nacional, podemos seleccionar fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, químico-tecnológicos. Si uno le da un clic aquí, se abre una pestaña y vienen ahí diferentes fenómenos: sismo, inestabilidad de laderas, etcétera, ¿no?
Y también viene información del grado de vulnerabilidad social, grado de rezago social, grado de marginación, vulnerabilidad ante el cambio climático. Eso es algo que no lo he mencionado, pero si vemos a futuro cómo va a ser la vida en este planeta, a mí me da miedo realmente cómo va a ser. Y nos dice aquí mucha información: cuántos niños, cuántas niñas, adultos mayores, población femenina, población masculina, menores de 3 años. ¿Ustedes creen que esta información es útil para desarrollar programas especiales de protección civil? Y no solo de protección civil, sino también de desarrollo social, de desarrollo económico, de planeación, de ordenamiento. Inclusive también viene información de hablantes de lenguas indígenas o discapacidades. Entonces, estos son elementos que se deben de considerar al momento en que nosotros desarrollemos un plan o un programa de protección civil. A ver, aquí un ejemplo del volcán de Colima. Este es del Atlas Nacional. Es un mapa de cuáles son las zonas donde pueden presentarse lahares o han ocurrido en el pasado. Vemos aquí, aquí está el volcán, y en verde, no sé si se alcanza a ver hasta allá, pero se ven cuáles son las zonas. Haciendo un zoom aquí a esta comunidad, pues vemos que hay ciertas zonas de esa comunidad que su nivel de peligro y riesgo pues es mayor en caso de que se presente un lahar. Esto sería de utilidad para desarrollar un programa de reducción de riesgo volcánico en esta comunidad. Pues sí, tomar acciones, ¿no? Pero a lo mejor no hay necesidad de hacer una reubicación en toda la comunidad. Hay que ver los diferentes escenarios para tomar las mejores decisiones. Otros ejemplos, este es del riesgo sísmico como el que les mostraba hace rato. Este es del Atlas de Riesgo de Colima. Y aquí hice un zoom a una zona esta de aquí es esta zona de aquí. Hice un zoom y el Atlas, al ser una herramienta tecnológica, nos da ciertas facilidades para saber cuánta población masculina, cuánta femenina, menores de 12 años, mayores de 60 años, cuántas viviendas hay en este círculo, cuántos establecimientos de salud, escuelas, supermercados, hoteles, bancos, gasolinerías. Son 3 colonias, aquí nadie habla lenguas indígenas. Hay 244 inmuebles reconocidos por el INAH. ¿Quién desarrolla programas internos de protección civil? Hay varios. Les piden, no sé cómo sea aquí en Colima, pero allá en Ciudad de México les piden que hagan un análisis de que hay 500 metros alrededor del inmueble donde están desarrollando el programa interno. Entonces, pues estas herramientas nos permiten ir haciendo ese análisis. Para riesgos químicos, estos son es del Atlas de Riesgos de Colima. Esta imagen es del Atlas de Riesgos de Colima, y puse ahí del lado derecho del Atlas Nacional de Riesgo. Tenemos la base de datos de todos los establecimientos de salud a nivel país. Entonces, este es un escenario de una fuga de amoníaco, en donde hay almacenamiento de amoníaco, y cuál sería la zona de peligro por esa fuga. Es el área verde, y la zona de amortiguamiento. Podemos analizar, aquí no lo señalé, pero este hospital que está aquí está dentro de una de estas zonas y viene toda la información de ese hospital. Entonces vean cómo el tener integrado toda la información, el poder correlacionar peligros, vulnerabilidad y exposición, nos permite desarrollar estos programas. Aquí otro ejemplo de Colima, número de ondas cálidas, las ondas de calor. Aquí se marca cuáles son las zonas dentro del estado de Colima en donde hay un mayor peligro por ondas de calor. ¿Y esto por qué lo menciono? Hablando de cambio climático. El año pasado se disparó el número de decesos asociados a ondas de calor. Ha sido de los años más calurosos en el planeta, y en México no fue la excepción.
Entonces, sí se va a desarrollar un programa de atención a población vulnerable por ondas de calor en el estado de Colima, pues aquí podemos priorizar en dónde focalizar, porque es donde hay un mayor peligro por ondas de calor. Y ahorita hablando de Otis, por ejemplo, vienen aquí las líneas de vientos fuertes, desde 150 kilómetros hasta 210 kilómetros por hora. Pensando en Otis, que hubo muchos daños en la zona hotelera. Prácticamente no hubo daño estructural, afortunadamente, ni muy severos en la zona hotelera, pero sí hubo muchos daños en elementos no estructurales. ¿Y esto es por qué? Porque no se consideran, bueno, son muchos aspectos que hay que comentar, pero no se preveían vientos de 300 kilómetros por hora en Acapulco. Pero ya vimos que sí puede ocurrir. ¿Alguien sabe aquí en Colima qué categoría ha sido el huracán más intenso que ha afectado a Colima? ¿Categoría 1, 2, 3, 4, 5? Categoría 4, en 1959. En aquel entonces no le daban nombres, pero ya hubo un huracán categoría 4 que impactó a Colima. Entonces, el tener ese mapa, estas líneas en donde nos dice las zonas en donde se presentan vientos, esto permite, a lo mejor si ustedes son consultores en Manzanillo de un hotel, pues conocer los vientos que se pueden presentar ahí, con qué probabilidad y cómo deberíamos de diseñar o reducir esa vulnerabilidad. Entonces, con estos, aquí hay otro peligro de inundación, este es para Manzanillo, es del Atlas de Riesgos de Colima, que está en línea, ustedes lo pueden consultar. Este es peligro, las zonas en rojo en donde el peligro por inundación es más alto. Esta es la vulnerabilidad, las zonas en rojo es donde hay infraestructura más vulnerable, y al combinar estos dos mapas sale el mapa de riesgos. Entonces, si se va a desarrollar un programa para reducción de riesgos por inundación en Colima, en Manzanillo, pues estas áreas en rojo es donde se tiene una mayor prioridad, o el saber mi establecimiento, mi casa, mi establecimiento mercantil, mi dependencia, ¿en dónde está? Está en la zona verde, está en la zona roja del peligro, cuál es la vulnerabilidad de ese inmueble y entonces cuál sería mi riesgo. Por ejemplo, este es para laderas, las zonas en donde puede haber inestabilidad de laderas, como la fotografía que les mostré al inicio, saber los fenómenos en tiempo real. Este mapa ustedes pudieron haber seguido aquí, Otis, desde que se formó, tormenta tropical, el día, desde 4 o 5 días antes, desde que había probabilidades de que se formara, aquí se iba mapeando en esta aplicación. ¿Cómo fue evolucionando y su evolución tan rápida? Aquí se emitieron 19 boletines del sistema de alerta temprana de ciclones tropicales. Y las consultas que se han hecho, les llegó, lo conocían, sabían, pues la mayoría de la gente no lo sabía, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por difundir. Inclusive se hizo voceo en las playas, les decían, váyanse, viene un huracán muy intenso, ese día en la tarde. Pocas gentes atendieron e hicieron caso. Muchos de los decesos fueron por las embarcaciones que se hundieron. Capitanía de Puertos avisó y les dijo que se tenían que ir, que dejaran ahí sus embarcaciones, y mucha gente lo que hizo fue ir a los barcos, y varios intentaron alejarse de la costa según para sobrevivir al ciclón, y pues no sobrevivieron. Por ejemplo, aquí está, no se alcanza a ver, pero cada uno de estos puntitos es infraestructura física educativa, y este es inundación, hasta 2 metros de inundación. Entonces vemos que hay varias escuelas, como esta de aquí,
que está en una zona donde se puede inundar hasta 2 metros. Entonces yo espero, creo que esta ya es la última, bueno, fenómenos socioorganizativos, también aquí está, donde hay concentraciones, marchas y demás, análisis como los que ya les comenté, índice de marginación, etcétera. Y con esta diapositiva termino. Con lo que les platiqué, ¿quedan convencidos que es posible prevenir desastres? Sí. ¿Que es importante tener y comprender el riesgo y tenerlo en un sistema donde nos permita tomar decisiones? A partir de esta información podemos desarrollar mejores programas internos de protección civil, programas especiales de protección civil, el trabajo que está haciendo la universidad con brigadas comunitarias o lo que está haciendo la Coordinación Estatal de Protección Civil, también de las brigadas comunitarias y capacitación en las comunidades. A partir de esta información se tomarían mejores decisiones, nos podríamos preparar mejor. Sí. Entonces, pues creo que sí pude convencerlos. Si alguien no quedó convencido, yo le invito a que nos pongamos guantes aquí afuera y lo discutamos. Pues muchas gracias por su atención. No sé, no hay maestros de ceremonias. ¿Quieren una pregunta, comentario, queja? Sí. Gobierno de Colima.